Buen día, mi nombre es Stephanie Porras y junto a mis compañeros les hemos diseñado esta presentación sobre vértebras cervicales con énfasis en el axis y el atlas. Sabemos que son 7 vértebras cervicales, 3 de ellas son atípicas, lo que quiere decir que tienen características que las diferencian del resto de ellas. Las funciones de la columna cervical principalmente son contener y proteger la médula espinal, soportar el cráneo, permitir los movimientos de la cabeza. Una vértebra cervical típica tiene características como poseer un agujero en la apófisis transversa. Las apófisis transversas están fusionadas a los cuerpos vertebrales y estos cuerpos vertebrales son bajos en altura y de forma cuadrada en una visión superior. También presentan una superficie superior cóncava y otra inferior convexa debido a las apófisis unciformes. Cada apófisis transversa tiene forma de túnel y las apófisis espinosas son cortas y bífidas excepto en la vértebra cervical C7 que ya veremos a continuación. Esta vértebra C7 es conocida también como la vértebra prominente y es una vértebra de transición, lo cual quiere decir que tiene características que la asemejan a una vértebra torácica. El extremo de la apófisis espinosa es indiviso y de notable longitud. También sabemos que por el foramen transverso no discurre ningún vaso sanguíneo como en las demás vértebras. Y ya. Sabemos que por los forámenes transversos de las primeras 6 vértebras van a transcurrir la arteria y la vena vertebral hasta atravesar el foramen magno e ingresar a la cavidad craneana. Por los forámenes intervertebrales vamos a saber que van a salir las raíces anterior y las raíces posterior de los nervios espinales, el ganglio espinal, el ramo meningio del nervio espinal y cierta parte de las meninges. A través del conducto vertebral encontramos principalmente la médula espinal y las membranas meningeas. También las raíces de los nervios espinales y el contenido del espacio epidural. Estos son algunos de los músculos que se ven involucrados con estas primeras 7 vértebras, como los son los músculos largos del cuello, el músculo largo de la cabeza, los escalenos medio y posterior, también los músculos recto lateral de la cabeza y músculo recto anterior de la cabeza. En una porción más profunda encontramos los músculos interespinosos del cuello, los músculos rotadores, también encontramos los músculos rectos, posterior menor y posterior mayor. Encontramos el músculo oblicuo superior y músculo oblicuo inferior. El atlas es la primera vértebra cervical. Tiene como característica principal que no tiene cuerpo vertebral y está constituido por 2 masas laterales unidas entre sí por un arco anterior y por un arco posterior. Estas masas laterales tienen en su parte superior unas carillas articulares que le van a permitir articularse con los cóndilos del occipital y así formar la articulación atlanto-occipital que permite la inclinación arriba y abajo de la cabeza sobre la columna vertebral. También encontramos que tienen un surco por el cual va a transcurrir la arteria vertebral hacia el agujero magno
También encontramos que en su arco posterior cuenta con un tubérculo posterior del cual van a tener origen el músculo recto posterior menor de la cabeza. También encontramos que las apófisis transversas van a ser el origen e inserción de los músculos oblicuo inferior de la cabeza y el músculo oblicuo superior de la cabeza. El axis es la segunda vértebra cervical. Como característica principal encontramos que tiene una eminencia vertical que se dirige hacia arriba desde el extremo superior de su cuerpo, denominado diente del axis. Este diente del axis en su cara anterior tiene una carilla articular que en la que se va a articular con el arco anterior del atlas. Encontramos que tiene una apófisis odontoide. Esta diente, como se denomina también, actúa como en pivote y permite que el atlas y la cabeza unida a él roten sobre el eje de lado a lado. Al lado del vértice del diente también encontramos unas impresiones circulares que sirven como puntos de inserción para los ligamentos alares, que conectan el diente con la superficie medial de los cóndilos occipitales y evitan la rotación excesiva de la cabeza. Cuenta con una apófisis transversa, también con tubérculo anterior y tubérculo posterior. El tubérculo posterior me va a servir como inserción para el músculo escaleno medio, que va a ir a las apófisis transversas de C2 a C7. En el cuerpo también va a tener inserción el músculo largo del cuello. En la apófisis espinosa del axis vamos a tener origen de dos músculos, el oblicuo superior de la cabeza y el recto posterior mayor de la cabeza. Entre el axis y el atlas existe una articulación que ya habíamos mencionado antes, que se llama odontoatloidea, y esta es una articulación sinovial trocoide. Está constituida por varios ligamentos, como ya los habíamos mencionado antes, el ligamento alar y el ligamento transverso del atlas. También encontramos el ligamento del vértice del diente que va a ir al hueso occipital y una cavidad sinovial que me va a cubrir el diente del axis. Y eso es todo por esta exposición. Muchas gracias.